Las imágenes que vamos a ver proceden de uno de mis canales paranormales favoritos, Twin Paranormal. Esta vez los cazafantasmas estaban en la mansión encantada de la familia Ko. El edificio es muy antiguo, ya que fue construido a finales del siglo XIX, por lo que tuvo una historia muy agitada a lo largo de los años. Hoy en día, la mansión funciona como una especie de hotel, cuyos huéspedes confirman casi siempre historias sobre fantasmas. Lo interesante es que el equipo de Twin Paranormal ha experimentado tantos fenómenos difíciles de explicar en este lugar que lo ha visitado 3 veces y cada vez ha ido a mejor. Sin embargo, esta vez nos centraremos en una sola visita en la que pudieron grabar algo que simplemente hay que ver. Toda la investigación es bastante interesante y te recomiendo que la veas completa, pero en resumen, lograron grabar en muchos dispositivos misteriosos sonidos de pasos, una gran cantidad de EVPs. Han visto dispositivos que se encienden solos, extrañas sombras que entran en diferentes partes del edificio, o incluso obtuvieron respuestas lógicas a sus preguntas cuando trataron de ponerse en contacto con las entidades presentes en este lugar. Sin embargo, hubo un momento en particular que fue simplemente asombroso, cuando se encontraban en una de las habitaciones de los pisos superiores y volvieron a oír misteriosos pasos, cuya procedencia no pudieron determinar. La cámara del salón grabó algo inusual. Right there. Yeah, because we heard knocking again on the door. And then I heard that. I thought you played like a video or something. Did you turn the TV on? Can you turn it off? Wait, is that the remote? Can you try it? It has to be. There's nothing else, right? Yep, that's it. This never happened. Those are footsteps. Yeah, loud. The footsteps. No, here. That. Those are footsteps. Yeah, loud. The footsteps. No, here. That. Can you be a little louder for us? Thank you. Yeah. To you. Wait, what is Her step. it? Said what hurt to you? Mientras permanecen un momento en silencio, escuchando el sonido de los misteriosos pasos, la cámara situada en el salón capta, casi en el mismo instante, algo que parece el suave contorno de una figura transparente que camina lentamente. No es frecuente ver imágenes así, sobre todo cuando se trata de un momento captado durante una investigación paranormal. La pregunta es, ¿quién era exactamente la figura que pudieron captar en la grabación aquella noche? ¿Quizás uno de los anteriores propietarios de la mansión? ¿O tal vez uno de los huéspedes, cientos de los cuales han visitado la casa a lo largo de los años? Sea como fuere, es poco probable que se trate de algo maligno, ya que, como admiten los actuales propietarios del edificio, por muchas actividades paranormales que hayan experimentado sus huéspedes, nunca le ha ocurrido nada malo a nadie. Hace algún tiempo, un grupo de amigos franceses decidió explorar por la noche el emplazamiento de una antigua piscina abandonada en la ciudad de Angulema. Conocían muy bien el lugar, por supuesto, al fin y al cabo, han vivido cerca de él todo este tiempo. Sin embargo, era la primera vez que iban allí de noche y, como se vio rápidamente, este hecho inocente lo cambió casi todo. C'est vers où? Elle est où l'alarme en fait? Elle est de la moitié de la basse. Là, là. Non, là, tu vois, le petit. Le petit quoi? En fait, elle a la moitié. Ah, le petit truc rouge là? Elle est là. Et ici aussi du coup? Ah, je sais pas. Et il y a une voiture là. Ah non, c'est là. C'est la lumière qui est là. Mais est-ce que si on coupe tout. Non mais attends. Ça s'allume plus. Mais non, il n'y a plus de batterie. Il
y a quand Ah, même... mais c'est normal, c'est la vieille batterie. Ben oui. Attends. Non, attends. Viens. Donne la main. Non, non, c'est pas vrai, j'y suis déjà allée. Mais viens. Là, ça sonne ou pas? T'es sûr? Cuando entraron lentamente en el pequeño edificio en medio de una oscuridad casi total, observaron algo realmente extraño agazapado contra una de las paredes. Era similar a un ser humano, pero definitivamente no era humano. Podemos estar seguros de ello porque nuestros ojos no reflejan ninguna luz. Y lo que acechaba en aquel edificio reflejaba la luz de las linternas con toda la superficie de sus ojos. Es más, los propios ojos son mucho más grandes que los ojos humanos. Y por si fuera poco, la piel de esta misteriosa criatura parece ser roja. Lo admito, sea lo que sea, no me recuerda a ningún críptido que conozcamos. Pero quizá alguno de vosotros pueda desentrañar este misterio, así que compartid vuestras ideas en los comentarios. Si le gustan nuestros vídeos, suscríbase y active las notificaciones. El siguiente video procede de una fuente desconocida. Todo lo que sabemos es que una mujer que estaba en el trabajo hasta altas horas de la noche experimentó algunos fenómenos bastante inusuales. El origen de lo que vamos a ver ahora también sigue siendo un misterio. Sin embargo, parece que los padres, preocupados por los fenómenos paranormales que rodean a su hijo, decidieron subirlo a internet.
Sea quien sea la niña del video, parece que por alguna razón se convirtió en el objetivo de alguna entidad misteriosa, y la reacción de la niña ante lo que ocurre a su alrededor parece bastante genuina. Desgraciadamente, debido a la falta de información, solo podemos hacer conjeturas sobre lo que podría ser esta entidad. Quizás sea un familiar fallecido, quizás sea algo que habita en el apartamento, o quizás sea algo mucho peor. Los niños no son las únicas criaturas en cuyo entorno, por alguna razón, se producen fenómenos paranormales con mayor frecuencia. Los animales parecen tener una capacidad similar a la de los niños. Parece como si el perro del video hubiera sido empujado por algo invisible. Es más, al cabo de un rato reacciona y empieza a ladrar intensamente, mirando exactamente al mismo sitio. Viendo el video, tenemos la impresión de que, por alguna razón, el animal está intentando entrar en el armario donde alguien se escondía y es esta persona la responsable de haberle empujado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo que parece un armario desde esta perspectiva es en realidad una pared normal y corriente. En ese caso, ¿qué pudo sentir el perro y, lo que es más importante, que le empujó? ¿Fue un poltergeist? ¿O tal vez otra cosa? Los vídeos fueron enviados por Saman, que también describió brevemente la situación. Se trata de imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en uno de los bares en los que trabaja. Según nos cuenta, tanto los clientes como los empleados de este local tienen de vez en cuando el placer de experimentar algunos fenómenos extraños. Las imágenes presentadas son cortas, así que veámoslas todos juntos. Jedzie. Patrz. Patrz jeszcze. Constantemente se caen objetos de los armarios o las cosas se mueven solas. Un espectáculo así es ciertamente extraño y solo se asocia con fantasmas, pero ¿es realmente algo paranormal? Házmelo saber en los comentarios. Tanto a Saman como a mí nos encantaría saber lo que piensa nuestra comunidad paranormal sobre lo que ocurre en este bar. El siguiente video procede del conocido canal de uno de los cazadores de fantasmas más profesionales de Polonia. Se trata del equipo Mystery Hunters y su expedición al antiguo hospital abandonado de una ciudad llamada Legnica. Para los que no conozcan este lugar, está considerado uno de los lugares más embrujados de todo el país. De hecho, el número de testigos de sucesos extraños o historias de lo que ocurrió en este lugar ni siquiera se puede contar. Muchos cazadores de fantasmas han ido a este lugar y casi siempre han experimentado y registrado fenómenos difíciles de explicar. Y ese es también el caso de esta investigación. Sin embargo, no vamos a centrarnos en objetos en movimiento o sombras misteriosas, sino que vamos a escuchar el audio. Si no le interesan este tipo de grabaciones, entonces pase a la siguiente sección del episodio, pero confíe en mí, porque lo que grabaron es realmente aterrador. Sin embargo, antes de ver el video, es importante que te cuente algunas cosas. Cuando la cámara estaba grabando, el equipo de cazafantasmas se encontraba en una parte completamente distinta del edificio. El propio complejo hospitalario está lejos de cualquier carretera y, además, ninguno de los miembros del equipo oyó nada siquiera parecido a lo que pudieron grabar. Este video es bastante largo, pero realmente merece la pena verlo, y lo mejor es hacerlo con auriculares.
Al principio, se oyen sonidos similares a los de los coches al pasar, pero luego cambian a algo completamente distinto, y después a unos misteriosos ruidos y voces que ninguno de los miembros del equipo pudo siquiera oír mientras exploraban el hospital. Es más, todos los sonidos grabados parecen ligeramente amortiguados y dan la impresión de que su fuente está cerca y a la vez lejos, justo al lado de la cámara, pero en realidad no lo está en absoluto. Es como si la cámara captara los sonidos directamente desde el otro lado. Del lado de los muertos. No dejes de contarme qué te parece este audio en los comentarios. El siguiente video procede de uno de los canales indonesios cuyos miembros son conocidos por visitar lugares interesantes y buscar actividad paranormal. Con motivo de este viaje, visitaron una casa antigua y abandonada desde hace mucho tiempo relacionada con una historia realmente inquietante. Una historia en la que un hijo, tras consumir una gran cantidad de drogas, mató con sus manos a su propio padre. Y se dice que es su fantasma el que recorre la casa hasta el día de hoy. Cuando el equipo de cazafantasmas llegó al lugar tras una larga caminata por la selva, decidió contar a los espectadores la historia exacta de este lugar e incluso imitar el crimen ocurrido hace muchos años. Y lo que sea que viva en el edificio no estaba nada contento con ello. Una fuerza misteriosa cierra de golpe las ventanas e, inmediatamente después, la puerta, encerrándolos en la habitación. Pero, ¿lo hizo un hombre, un padre que fue asesinado? ¿O tal vez lo hizo el hijo de la víctima? ¿O tal vez fue en realidad algo más demoníaco? Si le gustan nuestros vídeos, suscríbase y active las notificaciones. No he podido determinar la fuente del siguiente video. Solo sabemos que muestra cierto momento muy interesante grabado durante una reunión de un grupo de amigos. Concha de tu madre, ¿estás ahí? Estamos en la zona, boludo. No la dejen entrar, aseguro. Chicos, soy un espíritu acá. Quédense quietos, no, Jenny, vení acá. Vení acá. No hay, mira, monstruo, no hay nadie abajo de la mesa, no hay nadie. No hay nadie, no hay truco, te juro que no hay truco, por lo que más quiera. Se acaba de mover sola. ¿Se veo? La concha de tu madre, la concha de tu madre, ahogala. No hay nadie acá, no hay nadie, te lo juro que no hay nadie acá. Un paso más y la hago. Curiosamente, no solo el propio vaso se mueve en la mesa por alguna razón, sino que también hay un círculo sospechoso en la mesa justo al lado, con velas colocadas a su alrededor. Es una pena que el video sea tan corto, porque es muy posible que con la ayuda de este desconocido ritual hayan conseguido invocar algo de este otro mundo fantasmal. El autor del siguiente video es un hombre que una vez exploró una antigua mina, cuya ubicación, por desgracia, desconocemos. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que en el momento en que se encontraba cerca de una parte a la que la gente normal no tiene acceso, notó algo realmente extraño. Echa un vistazo.
En un túnel de mina cubierto por la oscuridad, notó desde lejos algo que se parecía engañosamente a un par de ojos brillando en la oscuridad. Ojos observándole todo este tiempo en silencio. La única pregunta que queda es si es realmente posible que el autor del video se encontrara con algún críptido acechando en la oscuridad de una vieja mina. En realidad, no sería tan extraño, porque esos lugares son los escondites de críptidos como el rastrillo o los reptadores. Por desgracia, tras ver esto, el autor del video decidió retirarse lo antes posible. Y ya que hablamos de cuevas y misteriosos críptidos, hace algún tiempo cayó en mis manos un video bastante interesante. Un video en el que los autores, durante un paseo nocturno, escucharon extraños ruidos que no supieron identificar, procedentes de una corta distancia. Y claro, como haríamos cualquiera de nosotros, decidieron caminar lentamente en la dirección donde escucharon esos extraños ruidos para ver cuál podría haber sido su origen. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bu ne ya? Ana oğlum. Hocam. Vallahi içeride bir şey var. Var ya burada bir şey sıkışmış bak. Taşın içinde bir şey var. Ana ne hocam? Hocam. Hocam. Para su sorpresa, resultó que los extraños sonidos procedían de cerca de una pequeña roca, o más exactamente, de su interior. Pero no fue hasta que se acercaron lo suficiente cuando se percataron de la presencia de una extraña criatura, diferente a todo lo que conocemos. Fuera lo que fuese, tenía unos enormes ojos negros, una cabeza casi completamente redonda y también parecía moverse de una forma muy poco natural. Creo que es la primera vez que nos encontramos con algo así. ¿Podría ser que los autores de este video hayan descubierto accidentalmente un nuevo tipo de críptido que nadie conoce? Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Otro video, o más bien dos videos cortos, fue enviado por un espectador, Christopher. Los videos se refieren a cierta tienda en la que, según le contaron los empleados, se dan a menudo fenómenos difíciles de explicar. Como se puede imaginar, se trata sobre todo de productos que caen espontáneamente de diversas estanterías, pero no solo eso. Los empleados hablan a menudo de extrañas sombras que a veces pueden ver con el rabillo del ojo, o de una atmósfera increíblemente pesada que se respira en la tienda sin motivo alguno. Christopher incluyó en su correo electrónico dos breves momentos captados por las cámaras de seguridad. En el primero, se captó el momento en que los objetos se caen solos. Lo importante de este video, como señala Christopher, es que no parece en absoluto que estos objetos se hayan caído sin más, sino más bien como si alguna fuerza invisible los estuviera empujando. Pero fue solo la segunda situación grabada por una cámara de videovigilancia la que le puso la piel de gallina. De nuevo, se trata de productos que se caen de la estantería, pero un instante antes podemos ver en el video una extraña sombra que vuela cerca de la cámara. Una sombra misteriosa, y un segundo después los productos caen al suelo. Es difícil creer que esto pueda ser solo una coincidencia. Lo que es más, esta sombra es consistente con lo que los empleados nos dicen. Hay que reconocer que las imágenes no son espectaculares, pero el mero hecho de que provengan del espectador hace que el caso resulte interesante. Ha prometido que nos informará si consigue más vídeos y, por ahora, solo nos queda esperar. El siguiente video corto que quiero mostrarte es un fragmento de una exploración más larga, en algún edificio de oficinas abandonado en algún lugar de Estados Unidos. Mientras exploraban los pasillos y habitaciones abandonados, los autores del video experimentaron algo bastante extraño.
Mientras pasaban habitación tras habitación, uno de ellos notó que había algo diferente. Parecía que había una persona sentada en una silla en medio de la habitación, pero el problema fue que cuando volvieron un segundo después para mirar más de cerca, no había nadie dentro. Pero si no era un hombre, ¿qué era? Por desgracia, este breve fragmento fue subido a internet sin ningún detalle y solo podemos preguntarnos qué podría haber sido esta misteriosa figura. Y esto es todo por hoy. Gracias por su tiempo y por ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También si no quieres perderte ningún video paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.